celebrar lo que hoy estamos celebrando. Toda la cristiandad en todo el mundo celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y nosotros vamos a ponerle un poco de profundidad, vamos a darle sostén bíblico, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ese acontecimiento. Es algo fantástico que ocurrió en un momento determinado de la historia y que vamos a disfrutar en esta mañana en compañía unos con otros, también con los que nos están siguiendo por internet. Cuando uno escucha de alguien una promesa que es increíble, que es algo que va más allá de lo que tú esperas, tú le sueles decir o le dirías, ¿esto me lo pondrías por escrito? ¿A que sí? Porque uno sabe que las palabras se las lleva el viento. Y cuando alguien hace una promesa, uno dice, oye, esto ponlo por escrito. Porque cuando las cosas se ponen por escrito, es que son de seguro cumplimiento. Cuando una cosa se llega a poner por escrito, es que esa cosa es cierta y también es de seguro cumplimiento. Una de las cosas que llaman la atención cuando uno lee los evangelios y conoce el mensaje de Jesús y también el libro de los Hechos que estamos viendo, es que con mucha frecuencia Jesús primero y después los apóstoles insisten que todo eso que estaba pasando ya estaba escrito. O sea, lo ha recordado ante José en la lectura, que todo eso estaba escrito. O sea, no es algo que sucede como algo que no estaba pensado que sucediese, que sucede por casualidad, sino que eso estaba ya escrito. Y cuando una cosa está escrita, como digo, es de seguro cumplimiento. Cuando una cosa se escribe es que esa cosa es importante, que esa cosa tiene mucho valor. Así que cuando nosotros oímos de que esas cosas que pasaron y que pasaron el Domingo de Ramos estaban escritas, son cosas que nos da la certeza del seguro cumplimiento de Dios, de esa promesa que Dios hizo en el pasado, ¿de acuerdo? Y que nos va, al estar escritas esas cosas, es como si Dios nos fuese dejando miguitas de pan en la Biblia y en la historia para señalarnos un destino que es Jesús. Podríamos decir que Dios a lo largo de la historia, desde Génesis 3:15, ya empezó a dejar miguitas de pan para que las siguiésemos, ¿de acuerdo? Para finalmente encontrarnos con el Salvador, con la persona de Jesús. Eso es la Biblia, son cosas escritas que al mismo tiempo cosas que se van cumpliendo, se cumplen, ¿no? Están escritas y se van cumpliendo y quedan escritas para que los que vengan después puedan ver esas migas de pan que Dios va dejando, que demuestran que Él pone por escrito aquellas cosas con las que se compromete, ¿de acuerdo? Y aquellas cosas que están por escrito van a pasar, son ciertas, ¿de acuerdo? De seguro cumplimiento. Así que cuando una cosa está escrita es que es auténtica. Y cuando está escrita en relación a la persona de Jesús, es que Jesús realmente es el Mesías, es aquel del que los profetas habían escrito, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vemos en la historia del Domingo de Ramos, entre otras cosas, muchas cosas. Todo lo que va a pasar este domingo en la vida de Jesús estaba ya escrito. Vamos a leer el texto de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 16, en la Reina Valera, y dice lo siguiente, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que en ella se echaba. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, no solamente perseguir a Jesús, sino también al propio Lázaro, porque a causa de Lázaro, a causa de él, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, ¿veis? Aquí, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas. Estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Así que vemos aquí, una vez que se habla de que esto está escrito y tiene que ver con un cumplimiento de dos sucesos, esos dos sucesos que vamos a ver aquí que Juan menciona estaban escritas en el pasado, y vamos también a ver que estas cosas que estaban escritas no eran comprendidas al principio, pero luego fueron comprendidas y fueron entendidas y fueron confirmadas cuando Jesús fue glorificado. Luego hablaremos de eso. ¿Por qué cuando Jesús es glorificado que ellos entienden estas cosas? Que esas cosas estaban ya escritas. ¿De acuerdo? Así que vemos aquí esa afirmación, el cumplimiento de dos sucesos que estaban escritos y cómo esas cosas que al principio no se entendían. Eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que leemos algo de la Biblia, no lo entendemos, pero yo qué sé, dentro de un mes lo leemos y ahora lo entiendo, ¿de acuerdo? Y entendieron que estas cosas ciertamente que le habían hecho a Jesús ya estaban escritas. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir a eso, pero antes vemos que Juan nos está poniendo un poco en situación. Nos da como un marcador de tiempo de lo que está pasando y cómo está pasando. Dice Juan que nos da hasta la fecha, dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Así que nos da como una señal de tiempo diciendo que esta era ya la última semana de vida de Jesús. Es la semana de la pasión, de la muerte de Jesús. Y casi la mitad del Evangelio de Juan se centra en esta última semana. Muy interesante cuando uno lee los Evangelios que dedican una porción bastante extensa a este suceso, a esta última semana. ¿Por qué? Pues porque estas cosas estaban escritas, ¿de acuerdo? Así que dedican mucha atención en el caso de Juan, como decíamos, el 33%, Mateo el 33%, Marcos el 40% y Lucas alrededor del 25% de todo el contenido de los evangelios tienen que ver con la narración de lo que está pasando en esa semana. Así que eso es muy importante, dedicar ese tiempo, porque, entre otras cosas, estas cosas estaban escritas y ellos tenían que entender que Jesús no fue a la muerte porque, mira, se le escapó algo, las cosas no salieron bien como él pensaba, o Dios tuvo que improvisar, en fin, estas cosas, sino que todo eso estaba ya prefijado que sucediese. Por eso es muy importante, porque todo estaba escrito. Se dedica atención para que ellos puedan entender que ciertamente Jesús es quien dijo ser. Antes de la semana de pasión, que comienza con el Domingo de Ramos, dice que Jesús pasa por la casa de sus amigos en Betania, donde le preparan una cena. Mira, que esto es muy bonito, ¿no? Porque Jesús sabe lo que viene en esa semana y busca la compañía de sus amigos, lo que haría cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, buscar la amistad, la compañía de la gente que quiere, de la gente que aprecia. Más adelante, en esa semana, va a celebrar una cena con sus discípulos, ¿no? Con los 12. Pero en este caso, Lázaro, Marta y María eran muy amigos de Jesús, vivían muy cerca de Jerusalén, y Jesús siempre que iba a Jerusalén siempre pasaba por allí, y ellos le atendían magníficamente y le prepararon una cena para que Jesús disfrutase con ellos. Y dice el texto de Juan que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Mira, los judíos, esta multitud estaban precisamente en Jerusalén, que está muy cerquita, pocos kilómetros, Betania de Jerusalén, y estaban ahí para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿De acuerdo? Habían venido de todas partes del mundo porque la Pascua era una celebración de obligado cumplimiento en Jerusalén. Había que ir ahí para celebrar esa fiesta. Por lo tanto, había miles de personas en Jerusalén. Pero cuando se enteran de que Jesús se está acercando a Jerusalén y que ha parado en casa de Lázaro, de Marta y María, pues dice que van en su busca, ¿no? Dice que no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, veis aquí la envidia, o sea, no aceptan de que Jesús tenga seguidores. No quieren perder seguidores, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien se va de su redil, pues le atacan y le persiguen y le quieren matar, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un dato muy interesante, porque si Lázaro no hubiese resucitado, como dice el Evangelio que sucedió, esta gente no hubiese ido a ver a Lázaro. O sea, había evidencia suficiente
que confirmaban de que ciertamente Lázaro había resucitado, y esta gente pues va precisamente porque sabía que eso había pasado, no solamente ya para ver a Jesús, sino para saludar a Lázaro, el que había resucitado Jesús. Y por causa de eso, pues los judíos querían también acabar con Lázaro. Desde ahí emprende el Señor camino en dirección a Jerusalén, y ocurre lo que ya sabemos que ocurre el Domingo de Ramos. Al llegar a la ciudad se encuentra con una multitud que está esperándole, ¿no? Y entonces vemos aquí, él dice en versículo 12, el día siguiente grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Por lo tanto, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mira, la primera alusión a esas cosas que estaban escritas es precisamente esta palabra que acabamos de leer, ¿no? Es el cumplimiento de dos sucesos en ese día que estaban escritos. El primero hace alusión a un salmo, el Salmo 118, que vamos a ver aquí, que dice lo siguiente: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y ciertamente la multitud allí estaba viviendo esto, es lo que decía este salmo, ¿de acuerdo? Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos salves, que hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, estaba escrito en el Salmo 118 y este salmo, curiosamente, en todo lo que era el ritual de la celebración de la Pascua, los judíos cuando celebraban la liberación, ¿me acordáis de Israel en Egipto? Tenían que sacrificar un cordero. Todo eso tenía una liturgia, tenía una serie de cosas que había que hacer, y entre ellas cantaban ciertos salmos, cantaban ciertos himnos. De hecho, Mateo, en capítulo 26, 30, dice que una vez que Jesús cantó el himno, pues se fue en dirección a Getsemaní, ¿de acuerdo? Entonces, era parte de la celebración de la Pascua, de todos los elementos que componían esa celebración, ese ritual, pues cantar ciertos himnos, y uno de ellos, de los que se cantaban, era precisamente este. Por lo tanto, Jesús había cantado en la última cena ese salmo y esa parte que decía: este es el día que nos hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora. Y Jesús está diciendo: oh Señor, sálvanos ahora, y Jesús sabía que ese era el día en el que él iba a salvar, precisamente ahora. ¿Con qué convicción Jesús cantaría esta estrofa de este salmo, ¿no? Que él sabía que era él el que iba a salvar, como Dios había prometido que iba a hacer. Y mientras que Jesús cantaba este himno junto con otros, pues entonces él también decía: para siempre es tu misericordia. Lo cual también Jesús tiene la convicción de que Dios tiene misericordia de la gente que está perdida, y él iba a venir a rescatarle. Así que esto es lo que Jesús está sintiendo, lo que él está cantando y lo que la multitud estaba cantando, y que seguro que ellos iban a cantar unos días después cuando iban a celebrar la Pascua. Como Jesús la celebró con sus discípulos en la última cena, toda esa multitud se reuniría en Jerusalén y comería una cena con su familia, el cordero, etcétera, y cantarían probablemente este salmo, esta parte del salmo. Así que ahí está la gente con una convicción de que este es el día que hizo Dios para salvar, ¿de acuerdo? Y entonces salen con ramas de palmera, que dice uno: bueno, ¿esto por qué? Bien, mirad, las ramas de palmera eran un símbolo que vino de tiempo atrás, en la época de los macabeos. Había muchas luchas en aquel tiempo, y entonces era una señal de independencia y de libertad. Entonces, es como la rama de olivo. ¿Qué simboliza la rama de olivo? Pues paz, ¿no? Pues eso. Pues entonces, las ramas de palmera pues simbolizaban pues la victoria de Israel como pueblo, y la libertad y la paz. Por eso salían con esas ramas de palmera, porque era ya una tradición que habían asumido tiempo atrás, en tiempo de guerra. Así que ellos veían esa multitud al salir con las ramas de palmera y cantar este salmo. Estaban viendo a Jesús ciertamente como el Mesías, como el Salvador, como el Salvador que les iba a liberar de la opresión, de la esclavitud a la que estaban sometidos por parte del imperio romano, ¿de acuerdo? Pero no tanto como un Salvador, como sabemos, no tanto como un Salvador
espiritual, sino como un Salvador político, como alguien que en algún momento, como los discípulos estaban esperando, daría la señal Jesús y sacaría la espada junto con sus discípulos y empezarían a cortar las orejas de Malco, ¿os acordáis? Porque en un sentido estaba esa convicción de que en cualquier momento, si es el Mesías, pues él va a dar la orden y vamos a luchar contra los romanos y vamos a ser libres, porque este es el día que Dios ha prometido que nos va a salvar. Pero ciertamente Jesús vino para hacer dos cosas. Vino para salvar y vino para reinar. Pero ese reinado de Jesús vendría después. Primero salvaría y después reinaría. ¿De acuerdo? Y ellos no, ellos querían que reinase ya, que viniese como un rey, como un liberador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le aclamaban, tú eres aquel que dijo el Señor que iba a venir y es el momento de que nos salve. Así que venía Jesús, ciertamente, a salvar. Cuando ellos dicen salva ahora, a eso venía, pero no de la manera en que ellos estaban aceptándolo o entendiéndolo. La segunda alusión a lo que estaba escrito es lo que dice Juan en el versículo 14, que halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Además se dice ahí, estaba escrito que esto pasase. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Mira, hay otros evangelios que mencionan con detalle este hecho. Y que aparece, el Señor le dice a los discípulos, id a un lugar, encontraréis un asnillo, cogedlo, si os preguntare qué hacéis, decid que el Señor lo necesita. O sea, hay una descripción detallada de esto del asnillo, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos ahora al profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, en el que eso ya estaba escrito. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalga sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. O sea, Zacarías había profetizado que ese Mesías, ese rey que vendría a él, vendría a Israel, vendría al pueblo y vendría de una manera determinada. Justo, salvador, humilde, son cualidades del Mesías, de la persona de Jesús, y montado en un borrico, en una borriquilla, ¿no? Así que aunque eso pueda parecer incomprensible, como les parecía incomprensible para los romanos, como vamos a ver ahora, pero era lo que Zacarías había dicho, porque estaba escrito y tenía que ser así. O sea, si alguien viene y dice, ay Jesús, pero ¿cómo vas a hacer el ridículo entrando? Mira, yo tengo un caballo que lo acabo de comprar, pura sangre española, llévate este caballo, lo engalanamos, lo vestimos y tal, y entras en Jerusalén como mereces, ¿no? No, lo hubiese desechado. Estaba escrito que fuese así, ¿de acuerdo? Porque es el rasgo del Mesías, es un rey distinto al reino de otros reyes. Como sabéis, el asno normalmente era utilizado por gente de paz, no por gente de guerra. La gente de guerra, si quería demostrar que venía a matar y a destruir, venía en un caballo blanco y venía en un caballo completamente preparado, adornado para esa ocasión y acompañado de un ejército, ¿de acuerdo? De hecho, cuando los emperadores romanos, cuando los reyes conquistaban una ciudad, venían ahí en el caballo más bonito, en la carroza más grande, acompañados por una multitud de soldados para mostrar el poderío, la victoria, etcétera, 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 ¿no? Así que cuando alguien viene, casi es como ridículo, ¿no? Entrar encima de un burro. Eso era algo que no entraba en la cabeza de ellos. Así que era utilizado por gente de paz, con gente que viene en son de paz. El conquistador entraría de otra manera, pero Jesús no quiso entrar de esa manera. Así que hablaba de quién era Jesús, la manera en que él iba a ser el rey, cómo iba a reinar entre nosotros, etc. Aún así, la multitud grita, salva ahora. O sea, quiero decir que eso del anillo no les resulta como un impedimento para creer que ciertamente Jesús, si había resucitado a Lázaro, pues podía salvarle del poder romano. Ellos gritan, salva ahora, y tenían en mente, como he dicho antes, esa salvación política, pero no espiritual. Sin embargo, los romanos que estaban por allí, como ya sabéis, que estaban muy cerca de donde Jesús entró, no veían a Jesús como una amenaza, porque si viene en un asno y si viene solo, en un sentido que no viene acompañado de gente de guerra, pues no hay nada que temer. Ellos veían ridículo que este fuese realmente un rey si venía de esa manera. Así que, ¿qué rey utiliza eso para entrar
a una ciudad o a un pueblo, utilizan una alfombra roja, allí está la banda de trompetas o la orquesta haciendo ruido para demostrar que la persona que está viniendo aquí a visitarnos es de alta alcurnia, ¿no? Jesús, sin embargo, confundió a la gente de esta manera, pero estaba escrito, ¿de acuerdo? Así que estos dos sucesos ocurren este domingo, ese día de la entrada triunfal, porque estaban escritas. Y ahora vemos que estas cosas, sin embargo, no las entienden los discípulos. Dice que no las entendieron al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Así que llama la atención lo que dice aquí Juan, de que estas cosas al principio no las entendieron. Se estaba cumpliendo algo que estaba escrito, que estaba, como hemos dicho, los salmos y también en el profeta Zacarías, y estaba pasando delante de sus ojos, pero no son capaces de verlo, no lo entienden. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? O sea, eso también nos ha pasado a nosotros y nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que estamos ante un hecho, una verdad o una verdad de la Biblia o leemos algo de la Biblia y no lo entendemos. Y como digo, y a lo mejor dentro de unos días lo entendemos perfectamente y decimos, ¿cómo no pude entender esto? ¿No? O sea que, ¿entendés? Pues esto pasó con ellos. ¿Por qué no entendieron estas cosas? En primer lugar, puede ser porque tenían un conocimiento imperfecto o incompleto de la Escritura. O sea, Dios ha determinado hablar al hombre y dejar esas migas de pan. Ahora, si desconocemos la Escritura, no podemos ver las migas de pan en el camino. Así que probablemente una razón por la que no entendían estas cosas que estaban sucediendo delante de sus ojos, que estaban escritas, es porque no sabían que estaban escritas. ¿De acuerdo? A lo mejor no habían leído los salmos o no habían leído los profetas, aunque se suponía que debían conocer a los salmos y los profetas, ¿me entendéis? Así que eso puede ser una razón de por qué no entendieron eso que estaba pasando si estaba escrito, ¿no? Pero dice que hasta que Jesús fue glorificado, no lo entendieron. O sea, ahí, cuando Jesús es glorificado, entienden que esto que hizo Jesús ese domingo, ya Zacarías lo había escrito. Y lo había no solamente escrito, sino descrito. Tu rey viene a ti, manso y humilde, ¿de acuerdo? Entonces, estaba no solamente anunciado que iba a pasar, sino estaba descrito de cómo iba a pasar. ¿Cuándo entendieron estas cosas? Dice Juan que tras la glorificación, lo que al principio era oscuro, era difícil, era incomprensible, después resulta fácil y entendible. Claro como el agua. Después entendieron estas cosas. Y la pregunta es, ¿y por qué tras la glorificación? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué no pudo ser antes? ¿Por qué fue en ese momento? Mira, dice Jesús mismo, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien, ¿qué es la glorificación? A veces hay cosas que leemos en la Biblia y no entendemos bien, pero ¿qué es la glorificación? Mira, la glorificación en la persona de Jesús es el momento en el que tras terminar su obra de salvación, Jesús recupera su posición y su lugar a la diestra del Padre que tuvo desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús estaba en una posición determinada y decide, por amor a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, yo estoy disponible, y entonces dejó su gloria, Filipenses 2, 6 al 11, y entonces no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. Entonces la glorificación es la recuperación de la posición que tuvo Jesús antes de venir a este mundo. ¿De acuerdo? Y esto fue lo que pasó. Cuando Jesús fue glorificado, pues entonces entendieron estas cosas. ¿Pero por qué? Seguimos preguntando. Antes de eso voy a decir que también a nosotros, los cristianos, nos espera una glorificación. ¿Y eso qué es? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Mirad, dice Pablo, hablando del proceso de la salvación, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó.
a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Lo cual quiere decir que el proceso de la salvación no termina, no se concluye, no se completa hasta la glorificación. Podríamos decir que, en un sentido, la salvación es segura, pero todavía no ha, podríamos decir, efectuado todos los beneficios que conlleva el ser salvo. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces la glorificación? Es el momento en el cual Dios quita definitivamente toda mancha, todo rastro de pecado en nosotros y nos da un cuerpo sin tacha, sin defectos, sin pecado. Eso ocurrirá en el día de la resurrección. ¿De acuerdo? En ese día ya no habrá rastro de pecado en el cuerpo del creyente. Por lo tanto, a nosotros también nos espera una glorificación. ¿De acuerdo? Y que la salvación que ha comenzado desde el día en que aceptamos a Jesús se sigue, podríamos decir, ejecutando y sigue realizando su obra de bendición en nosotros hasta el día de la glorificación. Ese día nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu serán completamente redimidos y podríamos decir como consecuencia de la salvación. Hasta entonces, cuando Jesús fue glorificado, ellos no entendieron. ¿Y qué ocurre cuando Jesús es glorificado? Pues que Jesús envía el Espíritu Santo. Esto siempre me lo he preguntado. Yo digo, bueno, es que como aquí hay un proceso, ¿no? Jesús viene, pero hasta que Él no se marche, además Jesús dice claramente, oye, yo sé que queréis estar conmigo, yo quiero estar con vosotros, pero os conviene, es mejor que yo me vaya a que me quede. Señor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo? Pues estar con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario que yo me vaya para que pueda enviar al Espíritu Santo? Así que de alguna manera yo algo que no entiendo es que hasta que Jesús no es glorificado, el Espíritu Santo no puede venir a la tierra en la manera en que vino, aunque ya estaba obrando en cosas concretas en todo el tiempo, desde la creación. Ya lo hemos visto en la clase de doctrina en el curso de formación bíblica. Pero dice Jesús, fijaros, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, en Jesús está encerrada toda la sabiduría del conocimiento y de la ciencia. Jesús tiene tantas cosas para decir que nuestra mente caída por sí misma necesita ayuda, no las puede entender. Entonces dice Jesús, yo podría estar aquí diciendo un montón de cosas, pero no las podéis entender, no las podéis sobrellevar. Pero un día sí lo haréis. ¿De acuerdo? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, había muchas cosas que no entendían porque dependían de su propia mente, de su propio razonamiento, de su propia comprensión. ¿Me entendéis? Entonces necesitaban la iluminación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y dice Jesús, ahora hay cosas que si os las explico, vais a quedaros que no entendéis, no lo vais a entender, porque no estáis capacitados para entenderlas por vosotros mismos. Lo cual quiere decir que es necesario la ayuda de Dios también para entender las cosas que no entendemos. Por eso hay mucha gente que dice, ay, yo leo la Biblia y me aburre. Yo no sé, yo no entiendo cómo tú puedes disfrutar de la Biblia si yo la leo y me aburro. Ya no. Bien, es que cuando el Espíritu Santo venga a tu corazón, venga a tu vida, abrirá tus ojos y te hará comprender cosas que ahora no comprendes. Y además lo dijo Jesús. Dice, mira, podría estar aquí hablando de muchas cosas que están reservadas para vosotros, pero no las vais a entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, estaréis capacitados para entender lo que vuestra mente por sí sola no puede entender. ¿De acuerdo? Por eso no las entendieron. Y nosotros sí. Y es curioso esto porque nosotros ahora mismo podemos ir a Zacarías y decir, amigo, aquí está hablando del Mesías. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque el Señor ha ido dejando miguitas de pan
y la miguita de pan mayor es la persona de Jesús, y lo que Él dijo, ¿no? Y Dios ha cumplido su palabra en la persona de Jesús. Por lo tanto, es extraordinario el ministerio del Espíritu Santo, que lo que ahora no puedes entender, ¿de acuerdo? Lo podrás entender y serán esas cosas claras como el agua cuando Él esté en ti para iluminar tu corazón y tu mente. Dice la Biblia que nuestros ojos estaban a oscuras, estaban como un velo que no podíamos ver. Pero el Espíritu Santo tiene esa función, ese ministerio de abrir nuestros ojos para entender las cosas que no podemos entender por nosotros mismos. Por lo tanto, es bueno decir, Señor, esta persona abre los ojos de su entendimiento por el poder de tu Espíritu, para que esta persona pueda entender lo que no puede entender por sí sola. ¿De acuerdo? Por eso era necesario que Jesús fuese glorificado, para que el Espíritu Santo fuese enviado, para que pudiese iluminar a los propios discípulos. ¿Os acordáis? Los discípulos de Emaús tampoco podían entender a Jesús, ¿de acuerdo? Pero lo entendieron finalmente. Así que cuando las cosas están escritas, son seguras y son ciertas. Y Dios ha querido dejar sus promesas por escrito. Por eso creemos en la Biblia, porque ahí está la confirmación de lo que Dios ha dicho y cómo se va cumpliendo. A más cumplimiento de promesas, más certeza de lo que está escrito. ¿Entendéis lo que quiero decir yo? Lo más difícil para los cristianos, ¿sabéis? Todavía hay cosas que no se han cumplido, que están por cumplir, pero la mayor de todas ellas era precisamente el advenimiento del Mesías. Una vez que eso ocurre, como Dios había prometido, porque estaba escrito, todo lo que todavía no se ha cumplido, ¿pensáis que Dios se va a contradecir? ¿Pensáis que Dios no lo va a cumplir? Todo lo que está escrito es una garantía de la palabra de Dios, de la promesa de Dios para nosotros. Son ciertas y son de seguro cumplimiento. Por lo tanto, hoy celebramos un acontecimiento sumamente importante en la vida de Jesús, que estaba escrito, que ahora nosotros, gracias a Dios, podemos entender. Porque ya tenemos la Biblia completa y porque ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender las cosas que antes no podíamos entender. Ahora podemos entender lo que Jesús estaba haciendo ese día, cuando estaba entrando en Jerusalén. Hay dos miradas, dos maneras de ver ese suceso, desde el punto de vista estético, exterior, ¿de acuerdo? O desde el punto de vista profundo y espiritual de lo que hay debajo de lo que se ve, ¿de acuerdo? Y lo que está ocurriendo aquí es que Jesús es el Rey de Israel. Cuando Él está entrando en Jerusalén, Él es el Salvador del mundo. Por eso dice el profeta Zacarías, aquí tu Rey viene a ti. Esto es importante, ¿no? Es Él que viene a nosotros, en busca de nosotros. Él viene a Jerusalén. No Jerusalén va en busca de Él, sino Él viene en busca de nosotros. Y viene de esta manera, viene justo, salvador y humilde. Son tres cualidades, entre otras, del Mesías y de la persona de Jesús. Podemos apreciar en Jesús la justicia, podemos apreciar en Jesús la humildad, podemos ver que Jesús vino a salvar a todo aquel que estaba perdido. Pues Él viene a nosotros, justo, salvador y humilde. Pero sigue diciendo el profeta, para salvarte. O sea, puedes disfrutar de la Semana Santa, de todo lo que tú quieras, pero si no entiendes que Jesús estaba haciendo eso por ti, yo he ido hace mucho tiempo a procesiones y estas cosas. Y entonces ahí estaba Jesús, la cruz, todo eso, la imagen, todo eso. Pero el pensar que cuando estaba ahí sabía mi nombre y me tenía en mente y estaba muriendo ahí ese día por ti. Y cuando Él dice que tu Rey viene a ti, por ti, con tu nombre y con tu apellido, ¿me entendéis lo que quiero decir? Él estaba pensando en ti. Cuando entró en Jerusalén, estaba pensando en ti. No estaba pensando en una multitud sin nombre, estaba pensando en personas concretas como tú y como yo. Él viene a ti. Y cuando tú entiendes que Él vino a salvarte a ti, pues eso requiere que tú digas, Señor, pero es que te necesito. Es que te necesito. Curioso que podemos aceptar que se salve la economía, ¿a que sí?
Que se salven los bancos, ¿a que sí? Que se salve tantas cosas que se salvan hoy día, pero que nos cuesta aceptar que nosotros necesitamos ser salvados. ¿A que sí? O sea, que alguien esté en medio del mar no tiene ningún problema con el concepto de salvación. Me estoy hundiendo, me voy a morir, necesito que alguien me salve. Y ahí viene la barca y te salva. Pero cuando se trata de tu propio corazón, de tu propia vida, de tus pecados, nos cuesta trabajo aceptar que nosotros necesitamos que alguien nos salve, porque nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y es Jesús el que ha venido a salvar. Tu Rey viene a ti a salvar. Y dice el profeta, dice para lo siguiente: alégrate sobremanera. Son 3 acciones, 3 consecuencias de la acción salvadora de Jesús en tu vida. Alégrate sobremanera. O sea, ¿sabéis lo que es la alegría sobremanera? Es sobremanera de alegría. O sea, es como algo inexplicable. O sea, hay como una alegría, podríamos decir, en este tono, pero hay una alegría que es en el tono más alto que podamos imaginar. Esa alegría viene cuando uno entiende estas cosas. Porque el Espíritu Santo las ha hecho claras como el agua a nuestros ojos y a nuestro corazón. Y aquí hay una alegría sobremanera, para que dejes de temer. Esta es otra consecuencia que dice el profeta que ocurre cuando el Rey viene a ti. Que dejes de temer. ¿Sabéis que lo que tememos nos amarga tantas veces la vida? El hombre es un ser que teme continuamente. ¿A que sí? Tememos tantas cosas. Me voy a poner malo, voy a pillar esta enfermedad, yo qué sé, me voy a quedar sin trabajo. Continuamente tememos. Pues una de las consecuencias de la salvación es que ya dejamos de temer. Experimenta alegría sobremanera, sobreabundante, deja de temer, y para que cambies ese temor por el gozo. Para que cambies ese temor por el gozo. Así que hay un sustituto del temor, es el gozo que Cristo trae a tu vida cuando tú crees en Él como el Salvador. Así que Jesús entró esa mañana pensando en ti, viene a por ti, viene a salvarte a ti. Lo que tienes que hacer es decir: Señor, sálvame. Sálvame de mi pasado, sálvame de mis temores, sálvame de mis errores, sálvame de tantas cosas que pueden estar ahí en la lista. Y sé mi Señor, quiero seguirte como tu discípulo. Amén. Que así sea. Señor, te damos gracias porque por tu Espíritu Santo hemos podido entender que había muchas cosas detrás de lo que podemos ver hoy a simple vista, Señor. No solamente eres tú entrando en una ciudad repleta de gente que grita, sino que tú estás viniendo a realizar lo que tanto necesitábamos. Y era ser librados del temor, recuperar la alegría, Señor, cambiar el temor por la alegría. Te damos gracias, Señor, porque todo eso nos lo has traído a nuestra vida, y te pedimos por las personas que todavía no comprenden estas cosas, Señor, que se quedan con lo externo, con la superficie, pero no profundizan en el significado que hay detrás de todo esto que estamos recordando, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón, pueda iluminar la mente para hacer ver a cada uno, Señor, dónde está en relación contigo. Y tú nos amas, nos buscas, Señor, y quieres salvarnos, quieres redimirnos y quieres glorificarnos, como hemos leído en esta mañana, el día de la resurrección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.